Hola, hoy vamos a hacer algo fascinante. Vamos a desglosar cómo los elementos de una comida religiosa, una de las más fundamentales, han ido cambiando con el tiempo. Y todo esto a través de la lente de un análisis muy particular. Es un viaje que nos va a llevar por la historia, la teología y, claro, tradiciones muy arraigadas. Para arrancar, pensemos en esto un segundo. ¿Qué significan en realidad los alimentos que se usan en un ritual? O sea, ¿son solo símbolos? ¿O hay algo más profundo, algo más en juego? Esta pregunta es, de verdad, la clave para entender todo lo que vamos a explorar. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Empezamos con lo que la fuente describe como el mandato bíblico, el original. Luego, saltamos a ver cómo la tradición se fue reinventando. De ahí su transformación en la Eucaristía católica y después en la Santa Cena cristiana. Y al final vamos a atar todos los cabos para entender el argumento central del autor. Así que vamos a meternos de lleno. Ok, vamos al principio, al origen de todo. Según el texto que estamos analizando, hay como un plano original para la cena de Pesaj, algo establecido directamente en la Torá. El análisis se enfoca en 4 elementos, digamos, fundamentales. A cada uno, la fuente le da un significado profético muy específico. Tenemos el pan sin levadura, que según esta lectura, representa un cuerpo sin pecado. Luego, el jugo de la vid, que es un símbolo de la sangre derramada para el perdón. Las hierbas amargas, bueno, esas son un recordatorio muy claro del sufrimiento. Y cómo no, el Cordero Pascual, cuya sangre fue esa señal de protección. Y aquí está el punto más importante de esta primera parte. Ojo, la fuente es súper contundente. Afirma que estos 4 elementos, y solo estos 4, son la instrucción divina original y completa. Todo lo demás que se haya añadido, desde esta perspectiva, vino después. Ahora bien, esta línea de tiempo nos ayuda a visualizar los momentos clave que, según el texto, provocaron cambios y cambios drásticos en el ritual. La destrucción del templo en el año 70 y más adelante, la era de Constantino, son vistos como puntos de quiebre que alteraron por completo la práctica original. La primera gran desviación que analiza el texto ocurre justo aquí. A ver, con la destrucción del templo, las prácticas religiosas judías tuvieron que cambiar, que adaptarse, y, según esta fuente, prácticamente reinventarse. Y de ahí nacieron nuevas tradiciones. Y una de esas innovaciones centrales fue la Kehara, el famoso plato del Seder. Este plato no era solo para organizar las cosas, no. Se convirtió en el medio para introducir símbolos completamente nuevos, símbolos que, según esta interpretación, no estaban en el mandato original. Y lo interesante son estos nuevos elementos. El huevo, la beitzá, como un símbolo del luto por el templo. El seroá, que es un hueso que recuerda al cordero que ya no se podía sacrificar. El carpas, para representar las lágrimas, y el jaroset, que simboliza el mortero de los esclavos. Cada uno con un significado nuevo, para una era completamente nueva. Y el texto insiste muchísimo en este punto. Estas adiciones, aunque tienen un simbolismo súper profundo, son descritas como innovaciones humanas, o sea, creadas por rabinos para un contexto muy específico, no como parte de la instrucción divina original. Demos un salto a la segunda gran transformación que analiza el texto. Con el auge del cristianismo como religión de Estado, la cena de Pesaj, según la fuente, se reformuló pero de una manera radical, hasta convertirse en lo que hoy se conoce como la Eucaristía. En este caso, el ritual se simplifica a solo 2 elementos centrales, la hostia y el vino. Y sus significados, claro, están ligados directamente a la teología cristiana, el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero aquí la diferencia es abismal, y según la fuente está en la doctrina de la transubstanciación, la creencia de que los elementos no solo simbolizan algo, sino que se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto, teológicamente, es una desviación fundamental. Y esto nos lleva a la tercera versión que analiza el texto, la que se practica en muchísimas iglesias protestantes y evangélicas. Se le conoce comúnmente como la Santa Cena. Según el documento, esta práctica viene directamente de la Eucaristía católica, pero digamos con un ajuste teológico clave. Se quita de en medio la idea de la transubstanciación,
Los elementos vuelven a ser principalmente simbólicos. Pero ojo, la fuente señala que hay otras alteraciones importantes. Esta tabla es buenísima porque ilustra de golpe la crítica central del texto. Pone cara a cara el mandato bíblico, según lo interpreta la fuente, claro, con la práctica más común. El pan sin levadura se cambia por pan leudado o incluso galletas saladas, y el vino, que era fermentado, se sustituyó por jugo de uva comercial. El contraste es brutal. Y esta cita del texto es el resumen del argumento teológico más fuerte que presenta. Desde la perspectiva de esta fuente, usar pan con levadura, que bíblicamente es un símbolo del pecado, para representar un cuerpo que se supone sin pecado, es una contradicción gravísima. Es básicamente una desobediencia al mandato original. Y con todo esto, llegamos al final, a la conclusión del análisis. ¿Cuál es el punto central que el autor quiere dejar claro con toda esta comparación histórica y teológica? La conclusión es bastante directa. La cena de Pesaj original, tal como la entiende esta fuente, ha sido alterada, distorsionada con el paso de los siglos. Cada tradición, por sus propias razones históricas y teológicas, se ha ido alejando de ese modelo primitivo. Y por eso, el análisis no se queda solo en describir, sino que busca prescribir. Termina con un llamado, uno muy explícito, a dejar de lado estas prácticas posteriores y a volver a lo que el autor define como la fe original y las sendas antiguas, o sea, a una obediencia fiel del mandato bíblico. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para pensar. En temas de fe y tradición, ¿qué tiene más peso para definir qué es auténtico? ¿La práctica histórica original, la que se puede reconstruir, o el significado y la creencia que una comunidad le da en el presente? Es una pregunta súper compleja y que está en el corazón de muchísimas conversaciones religiosas. Gracias por habernos acompañado en este análisis.